Finalmente, para terminar el tema, vamos a ver cómo podemos calcular propiedades de mezclas de otras sustancias que no son gases ideales. Para mezclas de gases que no son ideales, donde recuerdo que un gas ideal era cuando el factor de compresibilidad era igual a 1. Entonces estamos suponiendo que el factor de compresibilidad Z no es igual a 1. En este caso, los modelos de Dalton y de Amagat dan diferentes relaciones presión, volumen específico, temperaturas. Y si quiero utilizar el modelo de Dalton, pues sería que la presión total es igual a la suma de la presión parcial de cada uno de los componentes por separado. Donde esa presión parcial la tendría que calcular de acuerdo a esta ecuación de estado, donde el factor de compresibilidad Z pues ya no es igual a 1. Se tiene que calcular con la temperatura final de la mezcla y con el volumen específico molar de cada uno de los componentes por separado, ocupando el volumen total en la mezcla y la masa molar y la masa m sub i de cada uno de los componentes. Si quiero utilizar el modelo de Amagat, sería que el volumen total de la mezcla es igual a la suma de los volúmenes de cada uno de los componentes, donde el volumen específico v sub i se calcularía con este factor de compresibilidad z sub i, con la presión total y con la temperatura total. Fijaros que ese factor de compresibilidad y este otro son diferentes, se calculan con propiedades diferentes, con lo cual van a dar valores numéricos distintos. Ahora ya con gases no ideales, los modelos de Dalton y de Amagat dan resultados diferentes, porque el factor de compresibilidad se calcula de manera distinta. Existen otros modelos de mezcla diferentes a los de Dalton y Amagat, como puede ser la regla de Kay, que nos dice que podemos calcular la temperatura, presión y volumen específico críticos molares como el valor medio con las fracciones molares de las temperaturas, presiones y volumen específico crítico de cada uno de los componentes por separado. Una vez que tenemos estos valores medios, pues se puede utilizar alguna de las ecuaciones de estado de dos fases de dos parámetros, que hemos visto anteriormente, como puede ser la ecuación de Van der Waals, utilizando esos valores medios. Otro modelo de mezcla sería la regla de Soave. La regla de Soave se utiliza para modelos con ecuaciones que tengan dos parámetros, también como la ecuación de Van der Waals. Entonces, si puedo calcular los parámetros A y B de cada uno de los componentes por separado, que serían la A sub i y la B sub i, pues nos dice que la A de la mezcla y la B de la mezcla se calcularían con esas ecuaciones. Y existen también otros modelos de mezcla pues todavía más complicados que estos otros. Finalmente vamos a ver qué ocurre con los líquidos. En el caso de los líquidos, los modelos de mezcla vistos anteriormente también se pueden utilizar, aunque con algunas particularidades. En el caso de los líquidos, pues intuitivamente, pues lógicamente el modelo de Amagat dará mejores resultados que el modelo de Dalton, porque el modelo de Amagat nos decía que el volumen ocupado por la mezcla de las sustancias es igual a la suma de los volúmenes de cada uno de los componentes por separado. El modelo de Amagat aplicado a líquidos da buenos resultados para estimar el volumen de la mezcla siempre que los líquidos tengan similar composición química. Es decir, si yo mezclo un litro de agua con un litro de agua, la mezcla voy a tener 2 litros de agua seguro. Pero si mezclo un litro de agua con otra sustancia diferente, con un litro de alcohol, no voy a tener 2 litros de alcohol. Voy a tener cerca de 2 litros de alcohol, pero normalmente al mezclar dos líquidos miscibles, la densidad cambia. Se conserva la masa. Si yo mezclo 1 kilo y 1 kilo, voy a tener 2 kilos al final. Pero si tenía 1 litro y 1 litro, puede haber una variación de la densidad o del volumen específico, con lo cual esa masa ocupará un volumen diferente cuando sea mezclado. Al mezclar una sustancia, dos alcoholes diferentes, por ejemplo, cambia la densidad o cambia el volumen específico y normalmente se reduce ligeramente. De tal manera que si tenía dos sustancias que ocupaban 1 litro y 1 litro por separado, al mezclarlas ocuparán algo menos de 2 litros. Aunque el cambio normalmente en el volumen no es muy grande, especialmente si esas sustancias tienen similar composición química. Con lo cual el modelo de Amagat para mezcla de líquidos con composición química parecida pues es razonable. En este caso mejor que el modelo de Dalton.
Las ecuaciones de estado de dos parámetros, RKS y PR, que hemos visto anteriormente, funcionan mejor para gases y no tanto para líquidos. Y en definitiva, las propiedades de mezcla de líquidos se suelen estudiar en términos de datos empíricos, es decir, al final pues hay que mezclar esos dos líquidos o tres líquidos, los que sean, en diferentes proporciones y determinar experimentalmente las propiedades y expresarlas en forma de tablas o en forma de ecuaciones paramétricas. Pero no existe actualmente ningún modelo de estado lo suficientemente sencillo que me permita calcular de manera general las propiedades para una mezcla de diferentes líquidos.